¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Como siempre, los saludo con mucha gratitud a Valeria San Pedro y a Gustavo Tubio, que nos dan el pie tan afectuosamente para lo que es El Corresponsal. Así que bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Ya está en nuestros estudios el señor Ministro de Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós. Vamos a estar hablando con él sobre lo que viene de aquí en más en relación a la pandemia, cómo van a ser los próximos pasos en la Ciudad de Buenos Aires y obviamente en el contexto de lo que es el AMBA, ¿no es cierto? Y la visión a nivel de lo que nacionalmente vaya a representar lo que venga de aquí en más. Y también vamos a estar hablando con el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Omar Tábaco. Esta semana él estuvo reunido, la Sociedad Argentina de Pediatría estuvo reunida con la ministra de Salud Pública de la Nación a propósito de esta decisión del Ministerio de Salud Pública de la Nación de aplicar la vacuna Sinopharm para los chicos a partir de los 3 años, chicos sin comorbilidad, cosa que generó, y todavía dentro del ambiente de la pediatría genera polémica, ¿no? Así que vamos a estar hablando con él a propósito de esto. Así que esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes esta noche aquí en El Corresponsal, que como siempre comienza con el comentario editorial del día. Como lo vengo diciendo, no como lo vengo diciendo, voy a corregir. Como lo viene mostrando la realidad, este gobierno se ha transformado en un mamarracho consuetudinario. Y obviamente dentro de ese mamarracho consuetudinario suceden cosas que tienen distintos significados relacionados con los objetivos primariamente de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que recordar siempre cuál fue, cuál es y cuál será el objetivo primario de Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces para llegar al poder. Primariamente la impunidad. Y después la permanencia en el poder, como lo dijo el otro día Emilio Pérsico ahí en ese acto bochornoso en el estadio de Nueva Chicago, durante 20 años, es decir, por siempre. En el contexto entonces de ese objetivo, el de la impunidad, que tiene que ver con hechos del pasado, y en la permanencia del poder, que tiene que ver con la proyección futura para apropiarse de los privilegios que significa manejar el Estado, porque este es el concepto que utiliza el kirchnerismo y una parte importante del peronismo. Es decir, no son administradores del Estado, ¿no? Cuando uno es el administrador, uno no es el dueño, entonces administra y tiene un tiempo determinado, 4 años, 8 años. Cuando uno es el dueño para siempre. En este entonces contexto de la búsqueda de la impunidad, ocurrió esta semana un hecho impactante, que fue este increíble, y también utilizo por segunda vez el adjetivo bochornoso fallo del Tribunal Oral Federal número 8, que sobreselló a Cristina Fernández de Kirchner en el caso de la firma del acuerdo, del ignominioso acuerdo entre la Argentina e Irán, a propósito del brutal ataque acaecido el 18 de julio de 1994 contra la AMIA. Siempre que hablo de esto quiero recordar la memoria de un gran periodista argentino, José Pepe Eliashev, que desde las páginas de Perfil denunció esto en absoluta soledad y con absoluta rigurosidad, recibiendo o teniendo que padecer como consecuencia de esto
las agresiones, las descalificaciones, el vilipendio de aquel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero además, para que ustedes vean, esto ha recorrido el espinel de los medios durante toda la semana, a propósito del significado del hecho, quiero recordar, una vez más, lo que Alberto Fernández, hoy presidente de la República, en ese momento opositor del gobierno, crítico de Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como psicópata política, quiero recordar lo que dijo en un análisis técnico impecable que hizo cuando Alberto Fernández era otra persona, una persona absolutamente distinta a este hombre mentiroso que hoy está a cargo del gobierno, mentiroso e indigno, ¿no? Y lo digo con todo valor descriptivo esto. Alberto Fernández aquella vez aquí, en este canal, dijo en el Juego Limpio lo siguiente. Lo que dice Rafecas, miren, el delito de encubrimiento no existió porque no se comenzó a ejecutar porque Irán nunca aprobó el tratado. Ajá. Pero lo que está diciendo implícitamente es que ese acuerdo tenía un fin de encubrimiento. Porque si él quería analizar las etapas del iter criminis, el delito comenzó a ejecutarse con la firma del convenio. Uh-huh. Y no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, que es que una Cámara declaró inconstitucional el tratado. Esto lo que haría es dejar el encubrimiento en grado de tentativa. Y me parece que, siguiendo la lógica de Rafecas, esa hubiera sido la calificación correcta. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la presidenta y de Timerman, que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. Bien, usted sabe que por esto tuvimos que ir a la justicia, porque hubo una denuncia que realizaron familiares de la AMIA, y lo que declaró Alberto Fernández ante el juez Claudio Bonadio fue increíble. Dijo, esto que yo dije en este programa de Nelson era un análisis político. Como usted ve, no hay ningún análisis político, hay un análisis jurídico técnico impecable, absolutamente condenatorio hacia Cristina. Pero lo que quiero marcar, además, que tiene el elemento del fallo, no es solamente el fondo, es el procedimiento. Porque Cristina logró ser sobreseída sin juicio. Ningún otro ciudadano de la Argentina hubiera podido lograr lo mismo. Es decir, el sobreseimiento sin juicio. Porque si hubiera ocurrido después de un juicio, uno diría, bueno, estaríamos en desacuerdo, estaríamos haciendo estas críticas, pero hubiese habido un juicio. Cristina tuvo ese privilegio. Pudo hablar, defenderse como si fuera un juicio cuando no había un juicio. Pues bien, esto es lo que busca Cristina. Esta es la impunidad que buscan Cristina y sus secuaces. Y estos son algunos de los integrantes de la justicia que existe en el sistema judicial argentino. Es decir, hay quienes en el sistema judicial argentino están dispuestos a satisfacer este anhelo de la presidenta, de la expresidenta en funciones. Quiero decir que si el gobierno ganare las elecciones de noviembre, el objetivo de Cristina es llenar la justicia con más jueces como estos, que son una vergüenza, dan vergüenza, ¿no? Porque además han tomado, por lo menos podrían haber disimulado, ¿sí? Bueno, hicimos el juicio, que esto, que aquello, encontramos esto, usted sabe cómo es el derecho, ¿no? No, con total obscenidad. Esto es lo que busca Cristina y esto es lo que está en juego el próximo 14 de noviembre. Cristina necesita no solamente dar vuelta a la elección, sino ganarla de una manera categórica para poder tener la potestad de nombrar jueces como estos, que la absolvieron. Tengámoslo muy presente. En pos de esto, entonces, obviamente decía, el gobierno se ha transformado en un mamarracho consuetudinario encabezado por el presidente de la República.
que cuando uno lo compara con esta persona que hablaba conmigo hace 6 años, uno dice, ¿pero qué le pasó a esta persona? ¿Dónde está la mentira de esa persona? ¿O antes o ahora? Esta persona se ha transformado en un mentiroso. Que además, lo que el gobierno utiliza es en forma descarada esto de decir, no podemos convencer a la gente por la gestión, porque no la tuvimos, más allá de la pandemia, con todas las cosas duras de la pandemia, ¿no? Vamos a convencerla con plata. No hay idea de cómo se viene repartiendo la plata de una manera impresionante, ¿no? Que además es plata en efectivo y después en seres, ¿no? Heladeras, inodoros, bidé, licuadoras, ventiladores, procesadores de alimentos, lo que fuere. Sea que lo necesite o no. Ya recordaba yo el otro día el caso de un comedor en General Rodríguez que habían pedido cocina y le llevaron heladera. Le dijeron, necesitamos cocina. No, hay heladeras. El elemento novedoso de esta semana ha sido esto de pagar el viaje a los estudiantes secundarios, los estudiantes que completaron el secundario. Atenti, no los del primario, por una razón muy simple. No porque no haya plata en la maquinita, sino porque los chicos de 13 años, 12 años no votan. Los de 17, 18 votan. Entonces, es realmente impactante, ¿no? Porque este gobierno que no les dio lo más importante, que es educación, que trató de asesinos, criminales, delincuentes, a los que buscaron abrir las escuelas. Es decir, este gobierno que no les dio lo fundamental, les va a pagar el viaje de egresados. Y hoy el ministro de Educación dijo, las cosas que se dicen, dijo, es algo políticamente válido pagarle el viaje de egresados. Es decir, ¿no? El mismo ministro de un ministerio, ¿no?, que no dio educación, porque además se va a terminar de conocer un día lo que fue el tema de la pandemia con los defectos de la educación por Zoom, ¿no es cierto?, en las escuelas, sobre todo en la educación pública, donde hubo falencias lamentables que no se corrigieron, ¿no? Digamos, ese gobierno va a darle ahora a los estudiantes el viaje de egresados. Educación no, pero viajes de egresados sí. Les va a dar 30.000 pesos por viajes de 5 días. Es un número importante. Sobre todo si usted lo compara con algo, con la jubilación mínima. 26.000 pesos. Es decir, un jubilado que aportó toda su vida, el enorme porcentaje de jubilados cobran 26.000 pesos. El gobierno de la provincia va a gastar para 5 días de los estudiantes, muchos de los cuales se pueden pagar el viaje, me consta. Va a pagar 30.000 pesos. Es un despropósito increíble. Si uno lo cuenta, ¿no? Parece algo de ficción. Me pasa a hablar con periodistas de extranjeros que ante estas cosas del gobierno me dicen, pero esto es verdad, ¿no? Esto es verdad. Sí, sí, es verdad. Es un disparate. Es decir, esto es lo que el gobierno hace. Es muy notable escuchar las cosas que dice Kicillof, lamentable, un profesor universitario, lamentable. No, las cosas diciendo, no, bueno, nosotros vamos a dar esto porque los que tienen sus dineros en el exterior, que obviamente es criticable los que los tengan ilegalmente, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En esto está el gobierno. Junto con esto, por supuesto, ¿no? Yo me acordaba, además, de algunas de las cosas que se dijeron esta semana. Estuvo el acto ahí en Nueva Chicago, que generó todo un escándalo enorme, porque ahora hay, obviamente, un fiscal. Ustedes saben que el domingo pasado, digamos, River y Vélez, digamos, violaron las normas del aforo. Y hay entonces un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que está investigando eso, con posibles demandas para el presidente de River y para el presidente de Vélez. Pues bien, el otro día en Nueva Chicago se violó el aforo. Es muy interesante por varias cosas. Primero porque la locutora
¿no? Decía algo que seguramente le pasaron, ¿no? Decían, bueno, acá hay 40.000 personas, no entran en Nueva Chicago 40.000 personas ni de casualidad. Así que eso es parte de la mentira del kirchnerismo. No había 40.000 personas. Pero lo que sí, digamos, había es una falta de respeto absoluta al aforo. Es decir, al igual que lo que ocurrió con la fiesta de Olivos, el presidente de la República estuvo encabezando un acto donde se violaba una norma por él firmada. Y uno de los que la violaba era él. Impresionante, impresionante, ¿no? Digamos, este derrumbe, este poco aprecio por la dignidad del propio presidente. Pero ahí hubo dos cosas. Una, la que dijo, como les decía yo, Emilio Pérsico, el titular de Evita, del movimiento Evita, que dijo, nos tenemos que quedar los movimientos populares 20 años en el poder. La alternancia no camina. Es decir, la esencia de la democracia es la alternancia. No hay alternancia en los regímenes dictatoriales. En los regímenes parlamentarios, en donde usted tiene, por ejemplo, el caso de Alemania, en donde Angela Merkel puede estar 16 años, usted no tiene un régimen presidencialista. Entonces allí la situación es absolutamente distinta porque nadie tiene el poder absoluto, por más que alguien esté el tiempo que esté. Digo porque es una de las cosas que esgrime. En los sistemas presidencialistas, la alternancia es fundamental. Es la clave del éxito, no del fracaso. Ninguno de los países que han violado esta norma han sido mejores. Venezuela fue una gran democracia mientras hubo alternancia, con todos los defectos que tenía. Pero aquella dirigencia política, con todos los defectos que tenía, generó una Venezuela más rica que esta, de la democracia ficticia, en donde un régimen está en el poder durante 20 años. Nicaragua. Entonces, esta es la realidad. En los sistemas presidencialistas, la alternancia es la base de la posibilidad de progreso de un país. Bueno, dijo entonces Pérsico eso. Es muy interesante el caso de Emilio Pérsico, que después se puede repetir en otros, porque él es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que da los planes. ¿A quiénes le dan los planes, entre otras cosas? Al movimiento Evita, del cual es el titular. Es decir, él está de los dos lados del mostrador. Y ya lo dijo en una pregunta que le hicieron, dijo, pero por supuesto que voy a estar en los dos lados del mostrador. ¿Cómo voy a perder ese privilegio? ¿No? Digo, eso no lo dijo, pero se entiende, ¿no? Yo voy a ser el que tengo la plata para darle a las organizaciones. Y a la primera que le voy a dar es a la mía. Este es el concepto kirchnerista de utilización del Estado como privilegio. Bien, primer punto. Ahora estamos con, en este momento, por eso digo del mamarracho permanente, hay tanto humo, el tema ahora de la transformación de los planes sociales en puestos de trabajo. Entonces está la ley de Sergio Massa, otro, digamos, panqueque impresionante e impresentable, ¿no? ¿Ustedes creen que se cree trabajo? Si se pudiera crear trabajo genuino por ley, ya mismo le tenemos que pedir a todos los legisladores, creen 10 leyes para que haya trabajo. No se crea trabajo así. Es como que existe en algunos países. En Venezuela, el ministerio, la idea, ¿no?, del Ministerio de la Felicidad. Como si usted quisiera crear la felicidad por decreto. No se crea la felicidad por ley. Se crean leyes para dar pie a condiciones que permitan que haya instalación de fábricas, empresas y más para que haya trabajo. Ahora una ley, es decir, lo que hoy es un plan, mañana será trabajo, no, así no. Pero ahora es el verso del gobierno. Digo, verso esto en el sentido despectivo que se utiliza, porque el verso merece otra consideración, es algo talentoso, ¿no es cierto?, de la creatividad. Esto es la nada. En este sentido, quiero terminar con algo que dijo entonces, para que vea todo el humo, el presidente de la República en ese acto en Chicago. Dijo, entre el FMI y los jubilados, palabras más, palabras menos, me quedé con los jubilados.
se ve que los jubilados no se enteraron y se ve que el presidente no se enteró de lo que dijo la diputada Vallejo, que dijo que la ley que mandó el presidente de la República era una porquería. En realidad no dijo porquería, porque lo que dijo empezaba con M y terminaba con A. Y porquería termina con A, pero empieza con P. Esto es lo que es este gobierno. Y a mí me da mucha pena, porque este gobierno que se ha transformado en un sketch permanente nos deja sin futuro, así ganare la elección de noviembre. Este gobierno nos ha puesto en un Titanic y ya sabemos cuál es el destino del Titanic: el iceberg. Muy bien, ya con nosotros el señor ministro de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Nelson. Un gusto estar acá con usted. Gracias. ¿Terminó la pandemia? No, decididamente no. Estamos en una situación epidemiológica muy conveniente. Ha venido en la Ciudad de Buenos Aires desde la última semana de mayo hasta esta parte. Cada semana nueva ha venido con menos circulación viral, con menos casos. Estamos en un momento históricamente bajo de número de casos por día, de números internados. Tenemos largos días en la semana que no hay ningún fallecido en la ciudad, pero decididamente la pandemia no ha terminado ni en la ciudad, ni en la Argentina, ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Sabemos que todavía la variante Delta está circulando, sabemos que tenemos que avanzar con la vacunación. Y en ese sentido nosotros lo que defendemos mucho es el avance de la campaña de la vacunación, sobre todo con las segundas dosis. En la ciudad hemos alcanzado ya el 66% de los porteños tienen doble dosis de vacunación, es decir, que más completos, es un número muy importante. Y insistimos mucho en el concepto de que las experiencias internacionales muestran que cuando uno llega al 70%, la variante Delta tiene muchas dificultades de circular y también decididamente ya no genera tanto daño, ¿no? De los casos que están produciéndose en la Ciudad de Buenos Aires, ¿el predominio de la variante Delta se incrementa, se acentúa o todavía no? Bueno, sí, naturalmente sí, y eso ha pasado en todas partes del mundo. La variante Delta es una variante que tiende, como es más contagiosa, tiende a ocupar el lugar de las otras variantes que están en circulación en la comunidad. Y lo que está descrito en muchos países del mundo es que prácticamente duplica su porcentaje de participación cada 5 a 6 días, de manera que es natural que eso va a ocurrir en la ciudad y va a ocurrir en todo el país. La discusión allí también hay que, para no mezclar los conceptos y que la gente lo tenga un poco más claro, no es solamente la proporción de circulación de Delta, que naturalmente va a ir aumentando, sino la cantidad de casos por día, porque si aumenta la circulación de Delta, pero los casos se mantienen en 100 por día como estamos hoy, estamos en una situación muy conveniente. Entonces lo que estamos pendientes es que primero que no aumenten los casos por día y si aumentaran, naturalmente que eso no genere daño social, es decir, que sean casos leves porque contagian a personas ya con alguna protección inmune, porque están con doble dosis o con una dosis o son personas de muy bajo riesgo, ¿no? En el contexto de lo que es el plan de vacunación, obviamente más allá de los que tienen la vacunación completa, ¿qué situación se vive con los que no la tienen, sobre todo en cuanto a dos cosas, ¿no? Los tiempos que han pasado de la primera dosis y la posibilidad que tengan la segunda dosis, sobre todo con Sputnik, realmente sea con la repetición o con alguna de las alternativas, lo antes posible? Bueno, revisemos un poco los datos en general, si le parece, Nelson. Nosotros tenemos al día de hoy el 77% de los porteños con una dosis y el 66% con dos. Cuando uno toma en mayores de 18 años, que son los que le hemos ofrecido la vacunación, el 95% de los porteños tienen la primera dosis. Más o menos hay un 5% de porteños que no tienen voluntad de vacunarse. Pero el 95% sí es un número altísimo para comparar en cualquier lugar del mundo. De los que quedan pendientes de vacunar, es decir, que hemos vacunado 2 millones de porteños con 2 dosis y hay 2.300.000 porteños con la primera. De los 300.000 que quedan sin la segunda dosis, que hayan cumplido su periodo, sobre todo el grupo grande, como usted bien decía, es las personas con Sputnik 1 que están esperando Sputnik 2. Hemos recibido hace 2 días 60.000 dosis de Sputnik 2, vacunamos ayer 20.000,
hoy otros 20.000 y mañana, domingo, otros 20.000. Es decir, van a ser vacunados a lo largo de este fin de semana largo. Y a partir del día lunes y martes vamos a vacunar con segundos componentes a personas que reciben AstraZeneca y Sinopharm. Es decir, que nosotros esperamos que buena parte de las personas que están esperando sus segundas dosis a lo largo de estos días que pasaron y los próximos días verdaderamente las podamos completar. ¿Las segundas dosis de Sputnik han sido Sputnik o han sido alguna de las alternativas? ¿No? Primera pregunta. Y segundo, ¿las Sputnik de segunda dosis son las que vienen de Rusia o son aquí las que se terminaron de envasar aquí en la Argentina? No, las 60.000 que yo le estoy contando se han envasado y formulado aquí en la Argentina, del laboratorio de Richmond. Y luego hay unas 40.000 más que estarán entregándonos los próximos días, porque Richmond entregó primero 1 millón y después 600.000 la semana pasada, que fueron las que han sido aprobadas por la ANMAT y por el Instituto Gamaleya. Entonces, en cuanto a segundas dosis, son las que se están terminando de producir aquí en la Argentina. En cuanto a la intercambiabilidad, usted sabe que en la Ciudad de Buenos Aires hemos ofrecido solamente Moderna como alternativa. Hemos vacunado un poco más de 200.000 personas con Moderna como segunda dosis de Sputnik, y ya no tenemos más stock de Moderna para ofrecerlo, así que estamos ofreciendo directamente la Sputnik 2 como alternativa a completar los esquemas que nos quedan, que no son tantos. ¿Cuál es la situación con la Sinopharm? Porque ahí la insistencia de respetar el periodo de intervalo entre 21 y 28 días en forma más estricta se ha acentuado. Bueno, usted me había olvidado de responder a la pregunta de los intervalos, ¿no? En la Argentina, por razones de necesidad, porque hemos tenido dificultades de acceso a las vacunas en un periodo largo, hemos decidido, en acuerdo entre las 24 jurisdicciones, distanciar el intervalo interdosis. Ha sido un tema de amplio debate que la ciudadanía ya lo ha escuchado, ¿no es cierto? Ahora, como efecto positivo de ese fenómeno es que la experiencia actual demuestra, y hay muchas publicaciones al respecto, que cuando uno aumenta el intervalo interdosis, el efecto biológico e inmunológico de la segunda dosis es mayor que si el intervalo hubiera sido menor. De manera que tiene un efecto positivo esa necesidad, que es que probablemente el nivel de defensa que ha generado la campaña argentina sea un poco mayor a lo que habitualmente se ha publicado, ¿no? Ahora, como bien dice usted, la vacuna Sputnik, esta es una realidad bien documentada y nosotros lo hemos documentado en nuestra propia experiencia. Correcto. También pasa lo mismo con AstraZeneca, que inicialmente se daba a los días 21 o 28 y finalmente se recomendó el día 56. Pero esto no es así en la vacuna Sinopharm, que se recomienda estrictamente mantener 21 o 28 días, que es lo que nosotros mantenemos en la ciudad. Al día 21 ya empezamos a invitar. De hecho, el día lunes vamos a estar vacunando personas que están cumpliendo su día 21 de la primera dosis. El lunes feriado. Sí, claro, el lunes feriado. La gente no sabe cómo está preguntando, así que el lunes feriado se va a completar eso la fecha. Y vamos a poner una parte significativa también de los adolescentes que se han inscrito para vacunarse con vacuna Pfizer, sobre todo para aprovechar el feriado y que no tengan que faltar a la escuela los días de semana. Así que el día lunes también vamos a vacunar con Pfizer. Eso es un elemento muy importante. ¿Cuál es la situación de adolescentes, tanto los con comorbilidad como aquellos que no la tienen? Este grupo de 12-18 que generó tanta presión y tanta angustia, primero por parte de los padres de los chicos con comorbilidad. Bueno, de los chicos de 12 a 17 años, adolescentes con comorbilidad, han sido todos vacunados con la vacuna Moderna, que nos ha alcanzado las dosis que nos han dado. ¿Una o dos dosis? Dos dosis. Estamos en estos días dando un pequeño último refuerzo de segunda dosis a algunos pocos que se habían inscrito muy tardíamente, pero prácticamente todos han recibido su segunda dosis. Es decir, ahí se cumplió con el intervalo estricto prácticamente, ¿no? Así es. Y luego los adolescentes con Pfizer, que ya son los que no tenían condiciones priorizadas, hemos vacunado, se han inscrito unos 110.000 adolescentes, hemos vacunado a todos, o le hemos ofrecido el turno a todos los de 17 años, 16 años, y estamos en estos días ofreciendo a 15 y 14 años. Vamos estrictamente por orden de la edad. Pero nos han entregado una cantidad importante de vacunas Pfizer con este último avión que ha venido de más de 1.600.000 dosis, de manera que vamos a poder vacunarlos a todos ellos a lo largo de la semana, o tal vez completemos el fin de semana. Perfecto. Vamos a estar hablando en un ratito, para tener alguna especificación, con el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Omar Tabaco. ¿Cuál es la situación de los chicos de 3 a 12 años en relación a lo que anunció el Ministerio de Salud Pública de la Nación, la vacuna de Sinopharm, cosa que después la ministra aclaró que cada jurisdicción iba a tener un comité específico? ¿Qué va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros en la ciudad hemos abierto la inscripción para niños y niñas de 3 a 11 años que tienen condiciones priorizadas, es decir, enfermedades acompañantes o factores o fenómenos de riesgo importante por si tuvieran la enfermedad.
Ese es el grupo que estamos priorizando ahora. Luego a lo largo de la semana, junto con la vacunación de adolescentes, vamos a estar ofreciéndole la vacuna Sinopharm a niños y niñas de 3 a 11 con condiciones priorizadas. Nosotros creemos que hay que intensificar y priorizar a los mayores de edad que les falta la segunda dosis, luego a los adolescentes y por último a los niños y niñas que no tengan esas condiciones priorizadas. Así que el orden va a ser segunda dosis de adultos, adolescentes, por supuesto que primera dosis a los niños priorizados y por último a los niños no priorizados. Perfecto. ¿Me permite compartirlo, ya que está usted, al presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Omar Tabaco? Doctor Tabaco, ¿cómo le va? Estamos con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches. Buenas noches, Nelson, y buenas noches, doctor Quirós. Un gusto acompañarlos. Bueno, precisamente esto que le estábamos preguntando al ministro, porque generó mucha polémica, tanto el anuncio de la ministra como después se ganaron algunas críticas, inclusive en la Sociedad Argentina de Pediatría, después del encuentro, porque había muchos que reclamaban más documentación. Hoy, concretamente, ¿ustedes qué información tienen, qué actitud tienen en relación a esto que hablábamos con el ministro aquí en la ciudad, la vacunación de los chicos de 3 a 11, 12 años con la vacuna Sinopharm, doctor Tabaco? Bueno, nosotros también nos enteramos por el anuncio, a pesar de compartir muchas otras iniciativas y muchos trabajos COVID y no COVID con el Ministerio. De esto, del anuncio del viernes pasado no sabíamos nada, por lo cual lo que intentamos comunicar en primera instancia es que estábamos de acuerdo con vacunar a estos chicos, expresamos las razones por las que pensamos dentro de un escalonamiento razonable que había llegado el momento de pensar también a vacunarlos a ellos, pero que todavía no disponíamos de toda la información que seguramente disponía el ANMAT y que lo había llevado, como una entidad absolutamente prestigiosa y confiable, a autorizar ya la vacuna con este tipo de vacunas, con Sinopharm, porque en realidad lo publicado era un documento de Lancet de 3 semanas atrás, que hablaba muy bien de fase 1 y fase 2, pero que queríamos conocer si había más información, que se nos brindó el lunes en una reunión con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, de la trayectoria de lo que viene realizando la ANMAT en los últimos 60 y pico días en la fiscalización y control de un ensayo clínico, simultáneamente con entidades regulatorias de China y de Emiratos Árabes, en un estudio puente que tiene una semejanza con lo que sería una fase 3, con tan buenos resultados hasta el momento que les había permitido a la ANMAT autorizarlo. Entonces nos sentimos, por supuesto, fui acompañado con nuestros expertos en vacunas de la sociedad, y nos sentimos satisfechos con la información que recibimos, de manera tal de recomendar con más tranquilidad tanto a las familias de nuestros pacientes cuanto a nuestros 19.000 colegas en todo el país que se puede empezar a vacunar, acompañar esta vacunación, algo semejante como decía el doctor Quirós recién, como decía el ministro, o sea, empezando siempre por los priorizados, y también una iniciativa que va a ser potestad o patrimonio de cada jurisdicción de poder vacunar en las escuelas, lo cual pensamos que tiene una serie de ventajas. ¿Ustedes pudieron acceder a esa información también, señor ministro? Sí, la ministra de Salud de la Nación la ha comentado públicamente en nuestro encuentro de ministros y como bien dice el doctor, me parece que la información es bastante concluyente en términos de la seguridad, que es lo primero que uno busca en estas campañas de vacunación, ¿no? En este sentido, ustedes aspiran a que los chicos, porque una de las preguntas que se hace es si el año que viene va a ser casi como un requisito para iniciar el año escolar, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en otro distrito, que los chicos estén vacunados. Bueno, me parece que todavía no tenemos la información científica suficiente para afirmar ni descartar algo semejante, ¿no? Parece que todavía hay mucha información que está en proceso de elaboración y de análisis y seguramente en los próximos meses tendremos mucho más datos al respecto, sobre todo en la población pediátrica, que aún hay menos información todavía, ¿no? Una de las cosas que está ocurriendo, porque, y esto por supuesto es algo en lo cual vengo insistiendo, lamentablemente el Ministerio de Salud es muy malo en cuanto al manejo comunicativo, porque primero lanza cosas que después generan duda.
Se viene escuchando mucho de padres, que a pesar de esta recomendación y demás, cuando se genera una duda es difícil después dar la otra, que dice, yo quisiera que mi hijo se vacunara con Pfizer. ¿Qué van a hacer ante esta situación de presentarse, señor ministro, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero hay que recordar que la campaña de vacunación es optativa, digamos, cada uno de las familias, sobre todo con los niños, tienen su pediatra de cabecera, podrán dialogar con su médico y acordar la mejor estrategia, ¿no? Nosotros lo que hacemos desde el Ministerio de Salud de la ciudad es implementar las políticas nacionales acordadas para la Argentina. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy lo que está aprobado en la Argentina es para adolescentes la vacuna de Pfizer y para niños de 3 a 11 años la vacuna de Sinopharm, que es la única vacuna que la ANMAT ha aprobado para esa franja de edad, de manera que no podríamos aplicar otra vacuna hasta que la ANMAT no la libere y el gobierno nacional libere también en la política y en la campaña de vacunación. Es muy importante este dato técnico, por eso lo preguntaba, ¿no es cierto?, en el medio de tanta confusión a veces que se genera con la información circulante, ¿no? Claro. Dijo usted el otro día, habló de la tercera dosis y de algo que se viene discutiendo a nivel médico, si el coronavirus será algo endémico o no. Voy por partes. Primero, ¿ustedes creen que la tercera dosis en la Ciudad de Buenos Aires, cuanto menos, y de lo que usted comparte con otros ministros, va a ser una realidad para, por lo menos, grupos con comorbilidad y personal de la salud? Sí, seguramente sí. Siempre en un ámbito de interpretación, porque todavía la información no es totalmente concluyente, pero hay bastante evidencia que indica que estas vacunas requieren un refuerzo en un periodo o en un tiempo determinado, ¿no? Allí la discusión más técnica es si los anticuerpos son suficientes marcadores de la inmunidad que persiste o en realidad pueden descender a pesar de que la inmunidad verdaderamente todavía pueda responder. Entonces todavía no tenemos la respuesta completa, pero es muy probable que se requiera un refuerzo, una tercera dosis, y a mí me parece que un tiempo razonable en la Argentina va a ser el otoño, cuando venga la campaña de la vacunación de la gripe y de la neumonía. Seguramente habrá coadministración de esta vacuna, si es que no aparece alguna información más contundente, más definitoria previo a ese tiempo, ¿no? Y por supuesto, como bien usted pregunta, naturalmente siempre en el orden de riesgo, porque esta campaña de vacunación busca mitigar el riesgo individual. El objetivo de la inmunidad de rebaño es un objetivo difícil de alcanzar. El principal objetivo, o el primero siempre, es el riesgo individual. Por eso es que decimos, los trabajadores de la salud y las personas de mayor edad y con comorbilidad siempre van a estar en la primera línea en el inicio de la campaña. No, el desafío que se genera, que hoy obviamente está discutiendo la ciencia, es si la condición de endémico hará que necesitemos la vacuna todos los años, lo cual es un verdadero desafío logístico, científico y productivo, ¿no? Bueno, en realidad creo que todavía lo que hemos logrado en 1 año y medio ha sido realmente impresionante con las vacunas, de manera que seguramente en el próximo año terminaremos de aclarar muchas cosas, ¿no? Pero me parece que veremos si necesitamos una vacunación periódica, y si fuera periódica seguramente se va a poder integrar en coadministración con otras vacunas y terminen siendo un conjunto de vacunas del otoño para los adultos, ¿no? ¿Qué va a pasar o cuál es la situación del uso del barbijo en las escuelas? Cosa que está generando polémica entre padres que quieren que no se use más y otros que sí, maestros que quieren que se usen, chicos que sí. ¿Cuál es la situación y cómo la ven ustedes en su evolución? Bueno, nosotros al día de hoy seguimos recomendando y solicitando el uso del barbijo en la escuela en los dos ámbitos, ¿no? Adentro del aula y en el ámbito digamos, de recreo, de lugares más de esparcimiento. Lo que nosotros estamos proponiendo a la ciudadanía es que el barbijo en el espacio abierto, retirarlo del uso obligatorio cuando alcancemos el 70% de la vacunación con 2 dosis en la ciudad. Como le dije al principio, estamos en el 66%, muy cerca de ello. Es decir, todavía no se abolió esto del uso del barbijo obligatorio en el ámbito público. Así ¿no es es, y lo hemos explicado bien porque nosotros tenemos un plan de 6 etapas y en esas etapas estaba el retirar el barbijo primero en el espacio público y luego en el espacio cerrado, pero siempre alcanzando algunos objetivos de protección. El principal aquí es llegar al 70% de la doble dosis de vacunas. Como le decía hace un rato, estamos extremadamente cerca, estamos al 66%, apenas a 4 puntos de lograrlo. Cuando nosotros podamos lograr ese objetivo, por supuesto que también el espacio abierto de la escuela va a ser parte del espacio abierto. De manera que seguramente haremos 2 etapas. Una primera etapa en los recreos, en la actividad física, en lugares abiertos escolares o educativos. Y luego, cuando digamos, podamos retirar el barbijo de lugares cerrados,
también lo haremos, por supuesto, del aula. Esta semana el fútbol obviamente representó todo un problema en cuanto no solamente el acto en Chicago, sino lo que pasó en River y Vélez. Hoy en Boca se veía algún control más. ¿Ustedes cómo ven esta problemática, sobre todo por la cantidad de estadios que hay dentro de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de lo penal o no? Acá lo que importa es ver cómo se cumplen las normas. ¿Ustedes tomaron contacto con los presidentes de los clubes de fútbol, con las autoridades para ver esto, cómo se instrumenta? Bueno, eso es jurisdicción del gobierno nacional, ¿no es cierto? ¿La ciudad no tiene nada que ver sobre esto? No, porque esto es un acuerdo entre la Nación y la AFA, porque en realidad la normativa es para todos los partidos, no importa la jurisdicción donde ocurran, ¿no? Ahora es preocupante lo que se ve, ¿no? La ciudad lo que tiene delegado es el control al ingreso del estadio. Ahora, decididamente es preocupante. Yo creo que, como bien dice usted, al día de hoy se ha visto una condición mucho más ordenada en los dispositivos de los partidos del día de hoy, pero la fecha anterior verdaderamente lo que se vio fue preocupante. No tanto por la situación de hace una semana, porque naturalmente hay muy poca circulación viral, estaban todos el espacio abierto, pero estamos, como hablábamos al principio, con una circulación de Delta que va a ir progresando y tenemos que estar preparados para que esa circulación no nos genere daño, ¿no? Y a mí me gusta remarcar un aspecto, y es: no hay que olvidarse que en los lugares donde hay mucho aglomerado de gente, el barbijo es extremadamente protector. Y lo que uno vio en la cancha no solamente es mucha gente, sino mucha gente sin barbijo, y ahí hay que insistir mucho. Obviamente estamos en un fin de semana de mucho movimiento. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque claramente, sin duda, la situación de vacunación cambia las cosas, pero la pandemia no ha terminado. Y el año pasado, digamos, el rebrote de la segunda ola tuvo mucho que ver con los comportamientos en el verano. ¿Qué visión entiende usted va a haber o cómo lo intuye que va a ser el verano en relación al cumplimiento de normas que todavía, no tan estrictas, van a seguir estando en vigencia? Bueno, nosotros claramente estamos en una situación diferente a lo que fue el verano anterior, ¿no es cierto? Estamos completando un estudio de cero prevalencia en la ciudad, analizando los niveles de protección ¿Cuándo va a estar de anticuerpos en los próximos días. Ya tenemos los datos, lo estamos analizando. Pero tanto los anticuerpos devenidos de la vacunación como los anticuerpos específicos de la enfermedad natural, ¿no? Y la verdad que los primeros datos que hemos visto es que el grado de protección inmunológica de la ciudad es verdaderamente muy importante. Entonces, la verdad es que esta situación no es la que hemos tenido con anterioridad y seguramente sobre ello podremos apoyar el plan de progresión hacia la recomposición, la revinculación de los ciudadanos con la vida, ¿no? A mí me gusta decir que llevamos más de un año y medio vinculando todos con la muerte, con el dolor, con la incertidumbre, y estamos en un proceso actualmente de revincularnos con la vida. Una vida que naturalmente tiene que ser cuidada, no es de un día para el otro se acabó, sino que tiene que ser cuidada, pero recomponer nuestros vínculos sociales, nuestra vida laboral, familiar y también educativa, siempre recordando que algunas pequeñas cuestiones tenemos que cuidar. El espacio abierto siempre es mejor que el cerrado, el uso de barbijo todavía es necesario. Pero esperamos verdaderamente un verano que sea significativamente mejor al anterior, y probablemente el grado de circulación de la variante Delta y de las nuevas variantes que pudieran tener o pudiéramos tener por delante van a ser mucho menos dolorosas para la ciudadanía en tanto y en cuanto la gente está más protegida. Una final. ¿Cómo vivió personalmente la responsabilidad que le correspondió para... Usted fue el asesor más importante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al margen de los científicos y demás, para mantener el tema de la presencialidad en las aulas, ¿no? No era solamente el ministro de Educación, el jefe de gobierno lo consultaba usted. Digamos, en el contexto de los ataques que recibió, las descalificaciones, la realidad demostró que la decisión había sido correcta con todos los cuidados. Hoy que esto ya es historia, ¿cómo lo vivió? ¿Lo tensionó, lo angustió? Porque el responsable era usted. Bueno, fueron momentos muy duros, ¿no? Y que la verdad que nos encontramos muy en sintonía y en equipo, tanto con el jefe de gobierno, el vicejefe, el jefe de gabinete y la ministra de Educación, ¿no? Hemos formado un equipo verdaderamente muy calificado. Pero la responsabilidad que claro. Digo, lo voy a contar esto porque para el debate público era la ministra de Educación.
el que decidía era usted, el que decía, se puede, no se puede por la... ¿Cómo le pesó, lo angustió? Porque Sí, se jugó una parada fuerte. Fueron muy difíciles, pero la verdad es que con la cuestión de los niños y la escuela, el dolor y la dificultad ya venía de mucho antes. Nosotros veníamos viendo la dificultad del aprendizaje, la dificultad de los trastornos de la esfera de salud mental, las dificultades de los niños y la integración familiar, las dificultades de las familias de tener que ocuparse de los niños, además de ocuparse de sus tareas de responsabilidad laboral o familiar. Es decir, que todo lo que envolvió al cuidado del niño y el aprendizaje fue muy duro durante todo el periodo. Y cuando tomamos la decisión teníamos muy buena información propia y un análisis bastante detallado de la información publicada que de alguna manera nos dio la certidumbre que ese era el camino. Pero además había muchos chicos con muchas dificultades, sobre todo los más vulnerables, los más necesitados, que habíamos perdido el seguimiento escolar y eso nos atormentaba día a día. Así que de un lado fue una responsabilidad muy importante, de otro lado la escena que estábamos viendo era muy dolorosa y estábamos convencidos con nuestros datos que el camino era el apropiado, ¿no? Y la última, lo trataron implícitamente de asesino, ¿le dolió? No. Yo he tolerado y he acompañado las críticas, algunas malintencionadas, algunas totalmente fuera del ámbito de lo que yo creía que eran críticas razonables, pero siempre actué en cada momento con lo que tenía mi íntima convicción. Íntima convicción que acompañaba a mi equipo del Ministerio y un grupo de expertos y de asesores de muy buena calidad y sobre todo leyendo e interpretando la evidencia científica en el contexto de los datos que uno veía. Eso a uno le da mucha tranquilidad. Señor Ministro, muchas gracias. Por favor, gracias por la invitación. El Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a la pausa, ya estamos con el doctor Omar Tábaco, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, que dio una respuesta ya importante. Tenemos 2 o 3 preguntas puntuales para consultar con él. No se vaya, vamos. Hablando con el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Omar Tábaco. Doctor, 3 preguntas muy puntuales. ¿Cuánto tiempo va a llevar la vacunación de los chicos ahora con Sinopharm entre 3 y 11 años? ¿Y qué pasa? Porque una de las cosas que por lo menos yo estoy recibiendo, que muchos pediatras dicen a sus padres, hay que vacunar, pero esperemos, no apresuremos esto. Lo escucho. En realidad la estrategia del gobierno, por lo que nos transmitieron, es de aquí a fin de año poder completar en estos 2 meses y pico, la vacunación de este grupo etario. Por eso nosotros estamos de acuerdo con los grupos priorizados, con empezar con ellos, como hemos hecho siempre, y después avanzar. Siempre, usted sabe, Nelson, son 6 millones de chicos en nuestro país que están dentro de ese grupo etario, y lo que nos han dicho es que se dispone de las vacunas como para completar el esquema en ellos. Después cada jurisdicción establece alguna estrategia en particular, pero la idea es llegar a fin de año con este grupo etario también vacunado. Perfecto. La segunda pregunta es decir, de lo que ustedes recibieron del Ministerio es que se van a dar las 2 dosis en los tiempos que corresponden. Es decir, para Sinopharm es la segunda dosis no más de entre 21 y 28 días de la primera. Eso es lo que nos han dicho. La dosis es la misma que el adulto. Hubo controversia en algún momento entre microgramos y unidades, eso ya está saldado, es la misma dosis que adulto, la misma vacuna, y 3 a 4 semanas, y sabemos que en Sinopharm es importante cumplir estas semanas, es más que todas las otras vacunas. Correcto. Le recordamos a la gente, son plataformas distintas. La Sinopharm es una vacuna clásica a virus inactivado. La Pfizer y Moderna es vacuna sintética con ARN. Muchos padres, usted lo habrá visto, dicen, bueno, yo quisiera esperar a que en esa edad mi hijo pudiera tener disponibilidad de la vacuna de Pfizer. Hoy Pfizer no está autorizada, digamos, para ese grupo etario, ¿es verdad? Es así. Por el momento lo que ha presentado Pfizer en la FDA son ensayos preliminares o ensayos hechos con chicos hasta 5 años, o sea, a partir de los 5 años. Sabemos que están en desarrollo otros ensayos a partir de los 6 meses de edad, pero todavía no están aprobadas tampoco en el hemisferio norte, tampoco en Estados Unidos. O sea que hoy por hoy no podríamos saber cuándo va a estar Pfizer disponible para colocar en menores de 12 años, ¿no es cierto? ¿Va a haber prioridad en ese grupo para los chicos con comorbilidad o va a ser indistinto, doctor Tábaco, de lo que ustedes hayan recibido como información del Ministerio?
En realidad lo que acordamos con el Ministerio es los mismos grupos priorizados que establecimos conjuntamente entre 12 y 17 años. Después cada jurisdicción tiene de alguna medida cierta autonomía para poder definir esto, pero hay consenso en que se empiece por los grupos priorizados, que son los mismos que 12 a 17 años. Perfecto. Es importante la cifra que usted está dando en cuanto a la cantidad de chicos que están en condiciones en ese grupo etario de hacerlo. ¿Algún cuidado especial genérico que después, por supuesto, cada padre consultará con su pediatra para recomendar? Sí, Nelson, la pregunta es, por supuesto, muy pertinente, porque en realidad, como usted también mencionaba, con este tipo de vacunas tenemos muchos años de experiencia en pediatría. La vacuna SOL para la polio, las antigripales, son vacunas que usamos mucho en pediatría, son muy seguras y confiables, de hecho son las que indicamos a los chicos con inmunodeficiencias, de manera tal que eso nos deja una tranquilidad en cuanto a la posibilidad de efectos colaterales. En el Registro Nacional de Efectos Colaterales de Vacunas, lo que llevamos hasta actualmente de todas las vacunas para COVID que se han colocado, la coronavirus es la que menos registro de efectos adversos tiene, tanto leves como severos. Pueden existir los habituales, dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, algo de temperatura las primeras 24 horas, pero nada más que eso. Eso en todo momento estuvimos confiados por la experiencia en otras vacunas, pero nos sentimos más tranquilos cuando realmente nos muestran las evidencias con esta vacuna. Doctor Tabaco, muchísimas gracias por su presencia aquí en esta noche en el Corresponsal. Nos interesaba mucho escucharlo. Gracias a usted, doctor Castro, muy amable. El doctor Omar Tabaco, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría aquí en el Corresponsal. Vamos que seguimos. Muy bien, hasta aquí esta emisión del Corresponsal. Ya lo veo a Gustavo Tubio. Ustedes van a seguir aquí en TN. Viene la noticia, como siempre, con la actualidad. El presente que en la Argentina no para. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 21 acá en TN. Todos nosotros trabajando para todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias.